Instalaciones de gas, parte 2. En esta segunda parte veremos los tipos de artefactos, cómo es su clasificación de acuerdo a la ventilación y cómo son sus características. Clasificación de artefactos según ventilación. Los artefactos se dividen en primera instancia en artefactos de cámara abierta y artefactos de cámara estanca o cerrada. Los de cámara abierta pueden ser sin tiraje natural, en este caso toman oxígeno del ambiente y eliminan los gases de combustión al mismo ambiente, y los de tiraje natural, que toman oxígeno del ambiente, pero los gases de combustión los eliminan al exterior. Luego, los artefactos de cámara estanca o cerrada, también conocidos como artefactos de tiro balanceado, son aquellos que toman oxígeno del exterior y eliminan los gases de combustión también al exterior. Es decir, que son los artefactos que brindan una mayor seguridad dentro de una instalación de gas. Resumiendo, entonces, tenemos los artefactos de cámara abierta, sin tiraje o con tiraje, y los artefactos de cámara estanca o cerrada. Los de sin tiraje toman oxígeno del ambiente y eliminan los gases al mismo ambiente. Los que tienen tiraje natural toman oxígeno del ambiente, pero los gases van al exterior. Mientras que los de cámara estanca o cerrada toman el oxígeno del exterior y los gases de combustión también los eliminan al exterior. El reglamento de gas habla de tres clases de artefactos: los de clase A, sin tiraje, que consumen oxígeno del ambiente, los gases de combustión son arrojados al mismo ambiente, y requieren dos rejas de ventilación permanente, una ubicada en la parte inferior y una ubicada en la parte superior. Pueden estar en paramentos enfrentados o en el mismo paramento. Luego menciona el reglamento los de clase B, de tiro natural. Estos son los que consumen oxígeno del ambiente, los gases de combustión son evacuados mediante conducto a los cuatro vientos, o sea, al exterior, y requieren una reja de ventilación. Y por último están los clase C, o de tiro balanceado, o cámara estanca. No consumen oxígeno del ambiente, es decir, toman el oxígeno del exterior. Los gases de combustión son evacuados también al exterior, por lo tanto, no requieren rejas de ventilación permanente. Ejemplos de artefactos de acuerdo a su clase. Para los artefactos de clase A sin tiraje tenemos cocinas, estufas, pantallas y tubos radiantes. Para los de clase B o de tiro natural encontramos calefones, termotanques o estufas de tiro natural. Y en los de clase C o de tiro balanceado encontramos estufas de tiro balanceado y de tiro balanceado en U, que luego veremos de qué se trata, y calefones de tiro balanceado. Vamos a desarrollar las características de cada uno de estos artefactos, empezando por las cocinas. Dentro de los artefactos sin tiraje, o sea, artefactos de cámara abierta sin tiraje, encontramos las cocinas. Las cocinas que pueden ser un anafe o anafe con horno. El consumo de las cocinas se mide generalmente en kilocalorías hora. Acá tenemos algunos ejemplos de cuánto consumen en unas hornallas chicas, de 800 a 1000 kilocalorías hora, medianas 1200 a 1400, grandes 2000, horno consume de 1500 a 4000 kilocalorías hora. También encontramos las cocinas de mayor porte, cocinas industriales, que van a tener un mayor consumo. Por ejemplo, las hornallas grandes de una cocina industrial consumen alrededor de 5000 kilocalorías hora, una plancha 14000 y un horno 8500 kilocalorías hora. Recuerdo que estos artefactos son de cámara abierta y sin tiraje, es decir, que los gases productos de la combustión vuelven al ambiente. Estos artefactos, tanto las cocinas como todos los artefactos que veremos a gas, cuentan con un elemento llamado quemador. En el quemador es donde se produce la llama. La llama va a ser producida a través de la combinación de un combustible, que en este caso es gas, un comburente, que es el oxígeno, y una chispa. Esa llama va a ser la que va a producir el calor necesario
en cada uno de los artefactos para el propósito correspondiente. El reglamento de Enargas habla de disposiciones reglamentarias con respecto a las cocinas. La llave de paso debe estar corrida 20 centímetros con respecto a la cocina, no puede ubicarse encima de la cocina. Esto está explicado en el artículo 5331, artefactos de cocción, que dice que todos los quemadores deben poseer dispositivos de seguridad por falta de llama. La válvula de corte del artefacto debe quedar a la vista, a un lado de la plancha, excepcionalmente cuando por razones constructivas debidamente justificadas, como columnas de hormigón, aberturas, la válvula puede ubicarse directamente sobre la plancha, a una distancia no inferior a 0,40 respecto al nivel de esta. Acá tienen un ejemplo de cómo son las rejillas de ventilación permanente, una inferior y una superior. ¿Por qué? Porque el artefacto cocina es de clase A, sin tiraje, entonces requiere 2 rejas de ventilación permanente, a 0,30 metros del piso y a 1,80 la que está ubicada en la parte superior. Estas rejillas de ventilación van a estar dimensionadas de acuerdo a el local y los artefactos que hay en el local. Acá tienen una tabla donde se determina la sección de aberturas permanentes en locales, tanto para las de entrada de aire como para las salidas de aire viciado, para artefactos no infrarrojos. Y tanto las inferiores, altura menor o igual a 0,30, como las superiores de altura mayor o igual a 1,80. Estas rejillas se identifican a través de su sección en centímetros cuadrados. Luego, dentro de los artefactos sin tiraje, tenemos las estufas de rayos infrarrojos, que pueden ser en forma de pantalla o de tubos radiantes. Estas producen ondas del tipo electromagnéticas rectilíneas. Estos tubos infrarrojos generalmente se utilizan en lugares industriales o en lugares de grandes superficies. También son colocadas en locales gastronómicos, cuando se colocan mesas en la vereda. Ahí se utilizan bastante este tipo de dispositivos para calefaccionar. Dentro de los artefactos de tiro natural tenemos a los termotanques, es decir, es un artefacto también de cámara abierta, pero en este caso los gases producto de la combustión se eliminan a los 4 vientos, a través del conducto que tiene el termotanque en su parte interior. Los termotanques se definen de acuerdo a su capacidad, en litros, y de acuerdo a la capacidad del termotanque será su consumo. Por ejemplo, un termotanque de 50 litros consume aproximadamente 3.800 kilocalorías hora, uno de 150 a 7.500 calorías hora. Este valor lo va a indicar el fabricante. En cuanto al reglamento, el artículo 585 dice que no debe instalarse ningún artefacto de cámara abierta, tipo A o B, sobre piletas, lavabos o cualquier otro artefacto sanitario y cocinas, de modo de evitar que los vapores de agua o producto de la combustión interfieran con la combustión del artefacto que se instala. Es decir, no colocar artefactos de cámara abierta, o sea, tipo A, sin tiraje, o tipo B, con tiraje, sobre piletas, lavabos o cualquier otro artefacto sanitario. Los termotanques pueden colocarse, según el caso, en gabinetes, por ejemplo, si están colocados en un patio. Estos gabinetes deberán tener una puerta con rejillas de ventilación, una inferior y una superior, para producir la ventilación cruzada ante una posible pérdida de gas. Luego tenemos las estufas de tiro natural dentro de los artefactos de tiro natural. Estas estufas van a tomar el oxígeno del ambiente y van a eliminar los gases a través de un conducto a los 4 vientos. Ahora, el reglamento en el artículo 5922 habla de baños y antebaños y dice que se pueden instalar únicamente artefactos de cámara estanca tipo C, o sea que en baños y antebaños no puedo colocar este tipo de estufas. Luego, en el artículo 5923, pasos a dormitorios, dice que se pueden instalar únicamente artefactos para calefacción de cámara estanca tipo C, o de cámara abierta con salida al exterior y remate a los 4 vientos tipo B.
Es decir, que en un paso a dormitorios sí se podría colocar este tipo de estufa de tiro natural, porque es de tipo B. Importantísimo, no colocar estufas de cámara abierta, o sea, con o sin tiraje, en baños y antebaños. Únicamente son permitidas las del tipo C. Luego tenemos, dentro de los artefactos de cámara abierta, los artefactos de los calefones de tiro natural. Estos calefones también tomarán el oxígeno del ambiente y eliminarán los gases a través de un conducto al exterior. Los calefones tienen en su interior una serpentina, es un caño de cobre, por lo general, por donde circula el agua y se va a calentar cada vez que se abre una canilla de algún artefacto. Por eso se lo llama calentamiento instantáneo o rápido. O sea, el agua se va a calentar cada vez que la requiera el grifo de algún artefacto sanitario. Los calefones se identifican de acuerdo a su rendimiento en litros por minuto, y de acuerdo al rendimiento del calefón será su consumo en kilocalorías hora. Por ejemplo, un calefón de 14 litros por minuto tendrá un consumo alrededor de 21.000 kilocalorías hora, y uno de 20 litros por minuto, 30.000 kilocalorías hora. Eso lo indica el fabricante del artefacto. En este caso, vemos cómo son los remates de los conductos de los calefones de tiro natural. En este esquema tenemos que el calefón puede ser apoyado o embutido. Y tenemos cómo sale el conducto. Puede salir directamente o puede tener que hacer algún desvío a 45 grados, como se ve en la imagen, que debe tener 30 centímetros con respecto al paramento. El reglamento dice que el remate del conducto de evacuación de gases de combustión debe ubicarse como mínimo fuera del radio de 0,50 metros de abertura o rejilla de ventilación, tal como se indica en la figura. O sea, en este caso tenemos una rejilla de ventilación de un local, una ventilación permanente. Hay que trazar un radio de 50 centímetros desde el remate de la ventilación y no debe interferir con esa rejilla de ventilación. Dentro de los artefactos de cámara estanca o tiro balanceado, tenemos las estufas de tiro balanceado. En este esquema vemos cómo funciona un artefacto de tiro balanceado. Tiene un conducto por donde entra el aire por la parte inferior y por donde se evacúan los gases producto de la combustión en la parte superior. En este caso es un conducto horizontal. Es el tiro balanceado tradicional con conducto horizontal. Luego esta estufa va a calefaccionar el ambiente por convección. Es importante aclarar que está prohibido ventilar este tipo de artefactos sobre línea municipal. Estufas de tiro balanceado. Acá tenemos un ejemplo de la estufa con el conducto que se coloca en posición horizontal y la entrada de aire y la salida de gases. Recuerdo que es prohibido ventilar a línea municipal este tipo de artefactos. El reglamento en su artículo 5921 habla de dormitorios y dice que pueden instalarse únicamente calefactores de cámara estanca, tipo C, siendo prohibido otro tipo de artefacto a gas. Este es el tipo de estufa permitido para los dormitorios, que toman oxígeno del exterior y eliminan los gases al exterior. O sea que es un artefacto que brinda seguridad con respecto a una posible pérdida de gas. Tenemos calefones también de tiro balanceado, que pueden ser de tipo apoyado, de tipo embutido, con una cañería de entrada de aire y una de salida de gases. Y los calefones también pueden ser de tiro balanceado lateral. De acuerdo a su ubicación, uno deberá elegir cuál es el modelo de calefón que le interese colocar, de acuerdo a las posibilidades de colocación de los conductos de evacuación de gases y toma de aire. Luego
tenemos lo que se conoce como tiro balanceado en U. En lugares donde no puedo colocar una estufa, por ejemplo, de tiro balanceado tradicional, horizontal, como ven en la figura, con el caño horizontal, como por ejemplo sobre línea municipal, debo recurrir al tiro balanceado en U. Está compuesto por dos cañerías, dos conductos verticales que reemplaza al, al conducto horizontal único, y a través de estos conductos una rama tomará oxígeno y la otra rama eliminará los gases de combustión. El artículo 6621 del reglamento dice que los conductos de entrada de aire y salida de gases quemados deben ser del mismo diámetro que las bocas de conexión del artefacto y no superar la longitud máxima indicada por el fabricante. En este caso tiene un máximo de 6 metros. Su instalación debe ser perfectamente vertical en todo su recorrido. Esto está íntimamente ligado al efecto chimenea. Y para sortear posibles obstáculos constituidos por vigas, soleras, cañerías u otros impedimentos menores, se admite un desvío hasta 0,30 metros como separación máxima del eje de un mismo conducto, lograda mediante la utilización de dos curvas a 45, como se ve acá en esta figura. En este esquema vemos perfectamente por qué se lo conoce como tiro balanceado en U. Tiene una cañería que va a tomar aire para producir la combustión, y otra cañería que va a eliminar los gases producto de la combustión. La cañería que toma aire debe ser más baja que la cañería de salida de gases de combustión, para evitar que los gases de combustión vuelvan a entrar al circuito por la cañería que toma oxígeno. El artículo 6622 del reglamento dice que los sombreretes individuales de entrada y salida deben quedar ubicados lo más próximo posible entre sí y distanciados en altura conforme las indicaciones del fabricante. La salida de gases debe colocarse por encima de la toma de aire, ¿ven? Como ven acá en el esquema. El remate debe ser a los 4 vientos, sobrepasando en 0,50 metros todo parapeto circundante en un radio de 1 metro. Muchas gracias.